Venezuela vive una emergencia total. Las cifras del informe más reciente son aterradoras. Y si usted creía que la cosa estaba medio calmada, le cuento que la represión va en aumento. Y ya les hablo de lo que revela un informe anual. Víctor de Aldama, el empresario español que sigue dando tela para cortar y que podría incluso acabar con el gobierno de Pedro Sánchez, ha dejado al descubierto de primera mano la trama de Delcy Rodríguez en España, pese a ser su amiga. Pero hay más. Un informe del ex jefe de inteligencia de Chávez vincula a Zapatero con Duro Felguera, o sea, el Pollo Carvajal, señala que el expresidente español estuvo en el origen de un contrato que ahora será objeto de juicio por mordidas o por sobornos en España. Zapatero como protagonista o figura en ambas noticias. Y un dirigente sindical alerta sobre la desaparición forzada de 35 trabajadores petroleros en Anzoátegui y 25 más. De esto y un poco más hablamos el día de hoy. Comenzamos. Venezuela atraviesa una de las crisis humanitarias y de derechos humanos más graves de su historia reciente, y todos lo sabemos. Pero así lo documenta el informe Venezuela en Cifras 2024, publicado por la organización no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza, que presenta un retrato devastador de represión, colapso social y vulneración sistemática de libertades. El informe, basado en datos oficiales y fuentes independientes, expone que en 2024 se registraron más de 190 ataques a periodistas, defensores ciudadanos, incluyendo amenazas, hostigamientos, agresiones físicas, digitales y detenciones arbitrarias. La censura, la criminalización, el miedo, todo esto ya son parte del día a día en Venezuela, advierte la organización. La economía está al límite también. Salarios de hambre y servicios colapsados. Un Mundo Sin Mordaza denuncia que el salario mínimo se mantuvo en 130 bolívares, como usted bien lo sabe, lo que son $1.17 al mes en el mercado oficial, que sabemos que en la calle casi no existe. La inflación anual alcanzó el 85% y la canasta básica superó los $498. La mayoría de los venezolanos enfrenta pobreza extrema. Los ingresos no alcanzan ni para sobrevivir, señala este informe. El colapso de los servicios públicos también se agudizó. 45,6% de los hogares reporta interrupciones de agua. 69% sufre de cortes eléctricos diarios, con hasta 15 horas sin luz en promedio en algunos sectores. Y menos del 30% de la población recibe gas doméstico regularmente y solo el 20% accede al transporte público. Hablemos de los derechos políticos anulados porque, debido a las elecciones bajo sospecha, dice el informe, yo diría fraudulentas, revela que las elecciones presidenciales de julio de 2024 se celebraron bajo más de 20 inhabilitaciones políticas, ausencia de observación internacional y fallas en el 25% de los centros de votación. Solo 508 venezolanos en el exterior lograron inscribirse para votar, de más de 9.1 millones de migrantes que somos. La ciudadanía fue despojada de su derecho a elegir libremente, advierte Sin Mordaza. Educación y salud también al borde del colapso. Más del 70% de los estudiantes reprobó matemáticas, comprensión lectora y habilidades verbales. Yo diría que el 100% de los chavistas, por cierto, también lo reprobarían. El desabastecimiento de medicinas y suministros llegó al 36% a nivel nacional y hasta 75% en algunos estados. El 91% de los hospitales exige a los pacientes llevar sus propios insumos. Las universidades denuncian más de 1.000 días sin aumento salarial y acoso presupuestario permanentemente. Y súmele a esto violencia y represión en cifras récord, porque la ONG documentó 522 asesinatos cometidos por cuerpos de seguridad del Estado, la mayoría contra jóvenes en sectores populares. Solo en el segundo semestre del año, tras las protestas postelectorales, se registraron 2.635 detenciones arbitrarias, un llamado urgente a la comunidad internacional. El mensaje es bastante claro. Venezuela vive una emergencia total y la represión sigue en aumento. Los derechos humanos son pisoteados sin pudor y la impunidad es la norma, alerta Un Mundo Sin Mordaza. La organización pide una respuesta urgente de la comunidad internacional y la solidaridad de los medios de comunicación. Difundir estos datos es clave para que el mundo no olvide lo que ocurre en Venezuela. Y en esto estamos en este momento y en este espacio, desde esta comunidad de ciudadanos que anhelamos la libertad de Venezuela, humildemente denunciando, como cada día,
y esperando que videos como este se hagan no virales, pero populares, para que lleguen a los oídos de quienes pueden cambiar la situación. Por eso siempre les insisto, suscribirse es una forma de hacer crecer este altavoz y que las exigencias que hagamos puedan ser escuchadas. Aprovecha y suscríbete ahorita, que es gratis y es tan solo un clic, porque ya vamos a una noticia bien caliente. Ahora, sujete bien su taza de café, de té o póngase cómodo, porque como parte de la investigación de la trama de corrupción en España que involucra al asesor político Koldo García Izaguirre y a José Luis Ábalos, exministro de Fomento y Transporte, y también a Santos Cerdán León, secretario de organización del Partido Socialista Español, el PSOE, conocido como el caso Koldo, declaraciones de empresarios como Alejandro Hamlin y Víctor de Aldama han establecido la conexión de Delcy, la pirata del Caribe, la vicepresidenta ejecutiva de la dictadura, con este último, con Víctor de Aldama. Desde negocios petroleros y mineros hasta la planificación de un encuentro con parte del gabinete de Pedro Sánchez en España, las declaraciones de los empresarios permiten determinar la estrecha relación comercial entre esta funcionaria del régimen y Víctor de Aldama. Para ponerlos en contexto, estos son algunos de los pronunciamientos relacionados con la pirata del Caribe, del Cielodina Rodríguez, realizados por su amigo Víctor de Aldama y también por Hamlin en el último año calendario, lo que no quiere decir que esto haya sido lo único que hay de todo el caso. En su declaración de la Audiencia Nacional del 21 de noviembre de 2024, Víctor de Aldama ofreció detalles de la visita de Delcy Rodríguez a España en enero de 2020. Confesó que el gobierno de Pedro Sánchez preparó con un mes de antelación el viaje, en el que Rodríguez tenía previsto cenar con el presidente Sánchez y con los ministros españoles del Interior, Fernando Grande Marlaska, de Sanidad, Salvador Illa, de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y de Transporte, José Luis Ábalos. En otro encuentro, Rodríguez conversaría con la fiscal general del Estado español, Dolores Delgado. De Aldama dijo que habían alquilado una casa en la que se hospedaría Rodríguez y se realizaría esa cena. Según su testimonio, los representantes del gobierno español sabían que la mano derecha del chavismo tenía una sanción de la Unión Europea que le prohibía ingresar a España, pero viaja con la promesa de que no tendría inconvenientes. Vaya, vaya. Sin embargo, 2 horas antes de su aterrizaje en un avión privado, que fue decomisado posteriormente, notifican a Aldama que Rodríguez sería detenida si aterrizaba en España. Y esta es la historia contada por el protagonista. Y ella despega desde Dubái, me parece. ¿Desde dónde despega? No, ella despega desde Caracas. De Caracas va a Turquía, si no me equivoco, y de Turquía viene a Madrid. 2 horas antes de llegar el avión me dicen que no puede aterrizar, que torre de control del aeropuerto, el avión ha pedido proximidad, que ha entregado la lista de pasajeros y que han visto que en el avión viene una persona que tiene orden de arresto. Entonces le digo a Koldo que si estamos de broma, que es que eso ya estaba más que avisado y que cómo es posible que me esté diciendo tal barbaridad. Le digo que yo no voy a llamar al avión, que yo no pienso decirle a Delcy que se dé la vuelta, que es algo que tienen que hacer ellos y que tienen que dar ellos la cara porque son ellos los que han cometido este gravísimo error y han metido la pata con la vicepresidenta. Entonces, al final, deciden que sí puede aterrizar el avión, ¿correcto? Sí, en ese momento hay un caos terrible en el que, pues Ábalos y Koldo estaban muy nerviosos, en el que cuando aterriza el avión empiezan a rodearlo de coches de Policía Nacional y de Guardia Civil, y en ese momento es cuando contacto con la vicepresidenta y le digo lo que está sucediendo, a lo que ella muy tranquilamente me dice que Víctor, esto no lo he hablado, dile al ministro que esto lo tiene que arreglar, sí o sí, y que yo no me voy a bajar del avión y por supuesto a mí nadie en España me va a detener. Entonces, ahí se inicia un protocolo en el que Ábalos y yo salimos a la pista acompañados de policía y de Guardia Civil y somos los únicos que subimos al avión. Entonces, una vez que subimos al avión, pues Ábalos se sienta enfrente de ella, yo me siento al lado y ella le dice que qué está pasando, que no entiende nada, que se siente engañada y que cómo es posible que como el gobierno de España
la ha metido en tal problema y en tal lío cuando ella ha avisado en varias ocasiones de su situación y de que no podía aterrizar en España y que el gobierno español había prometido que no iba a haber absolutamente ningún problema. Ábalos no sabe ni qué decir, no habla, se queda bloqueado. Ya le dice que no va a bajar del avión y que si baja del avión no va a ser detenida, entonces que hagan lo que tengan que hacer. El ministro la intenta convencer para que el avión vuelva a salir. El avión no podía salir por diferentes cuestiones, una porque los pilotos y la tripulación se habían pasado de horas, que si tenían que tener un descanso obligatorio por ley, porque así lo dice las normas aéreas. Y tenía que quedar separado el avión una serie de horas ahí y ellos no iban a estar en el avión, tenían que descansar de alguna manera y aparte se iba a montar un conflicto diplomático importante. Entonces al final la vicepresidenta le dice que llame al presidente y que arregle esta situación o si no ella hará también lo que tenga que hacer y obviamente presentará la carta de invitación de España con el nombre de ella para demostrar que ella no ha cometido ningún delito y que si en este momento está metida en un problema es por culpa de alguna manera del gobierno español. Pero no queda allí la cosa. Como adelantamos en programas anteriores de este canal y los que miran nuestros videos frecuentemente pueden dar fe de ello, una de las cartas bajo la manga de Delcy para mover a todo un gobierno español era el interés de Pedro Sánchez en la presidencia del Internacional Socialista. El plot twist no era precisamente Maduro quien lo iba a ayudar en esto. ¿Y quién era? Escúchelo usted mismo. Vamos a entender o suponer que España tiene un interés importante posiblemente, o es lo que yo he entendido, y si estoy equivocado me corriges, en que Maduro consiga votos para la Internacional Socialista, porque Pedro Sánchez está en la campaña, Zapatero ayudándole, pero Pedro Sánchez a la campaña para ser nombrado presidente de la Internacional Socialista, ¿correcto? Bueno, correcto, pero fíjate, ahí hay un doble juego y un doble brasero. Quien más necesita, en este caso, para la Internacional Socialista, Sánchez, es a Henry Ramos Ayud, que no es gobierno, es oposición en Venezuela, y por eso... Era presidente de la Asamblea Nacional cuando nombran a Guaidó, yo entiendo, ¿no? Estaba jugando a un doble juego, quiere decir, le interesaba estar con la oposición porque él tenía entre ceja y ceja ser presidente de la Internacional Socialista y le necesitaba a ellos, pero en este caso el gobierno Maduro no entró en ningún momento en el juego de darle al presidente Sánchez o ponerle en bandeja de plata a la Internacional Socialista. Por lo tanto, eso no era un punto que estaba en la mesa de negociaciones, sino que a ti te pidieron que hablaras con Ayub sobre eso, ¿o no te lo pidieron? Bueno, era una de las cosas que hablamos con Henry Ramos Ayud, sí. ¿Cuál es la solución que se toma? El presidente le dice a Delcy que no se preocupe, que lo van a arreglar. En todo momento habla Ábalos con el presidente. Ok, y le dice lo que el presidente dice, se lo dice a Delcy dentro del avión, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, pues se monta un protocolo, se organiza, digamos, una zona Schengen imaginaria, ¿vale? O un pasillo imaginario hasta llegar a la Terminal 1, que es la terminal ejecutiva, y ahí se le pone una sala VIP para ella y su comitiva, y bueno, y ahí nos quedamos toda la noche, porque el avión no podía salir de ninguna de las maneras. Nos quedamos toda la noche hasta el día siguiente que se les consigue un vuelo de Qatar Airways a las 8 de la mañana, si no me equivoco. Y además un vuelo de Qatar Airlines. Curioso, ¿no? Un intercambio de aviones para una visita tan inocente, ¿verdad? Además, Qatar Airlines, los grandes mediadores de los conflictos entre los países y además protagonista de muchos de los acuerdos en Venezuela. Pero cuando le preguntan al Dama sobre su relación con Delcy, dice algo revelador, algo clave para lo que les voy a contar a continuación o después del video. Escuche ahí bien. Tú mantienes una cordial relación con Delcy, ¿es así? Bueno, yo tengo en este momento, llevo ya tiempo sin hablar con ellos.
no por nada en especial, pero bueno, todos sabemos la situación delicada en este momento de Venezuela, mi situación delicada. Creo que en este momento el poder hablar con ellos o el hablar con ellos casi es por mi parte ponerles en una posición incómoda, quiero decir, y en ningún momento quiero ponerles en una posición incómoda cuando sí tengo algo que decir, que tanto ella como el presidente conmigo se han portado siempre maravillosamente y me han cuidado increíble cuando he estado en su país. Y ahora entenderá el sesgo, porque a principios de este año, el presidente del grupo Jafesa, Alejandro Hamlin, aseguró al entorno del Partido Socialista Español, el PSOE, que Víctor de Aldama y Delcy Rodríguez, oído, tienen una empresa conjunta de hidrocarburos con sede en Ginebra, Suiza. Repito, una empresa de hidrocarburos, no una bodega en la cuadra. La declaración tuvo lugar durante una conversación que mantuvo el empresario con el entorno de la formación socialista, donde se encontraba la militante socialista Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolcet y el abogado Jacobo Teijelo. De acuerdo con Hamlin, citado por el medio The Objective, la empresa llevaría petróleo de Venezuela a España para luego venderlo en República Dominicana. También comentó que un cargamento de hidrocarburos llegó en un barco a Algeciras, España, tras una operación ship-to-ship, transferencia de carga entre barcos, en la que cambiaron su origen. Dijo que Delcy Rodríguez tenía a su sobrino de testaferro de esa empresa. Vaya, vaya. Sacas el petróleo en un buque y luego lo traspasas a otro buque en pleno mar o en alta mar, un buque fantasma que generalmente viaja sin transbordadores y que en otros casos, que ya hemos denunciado aquí, falsifican la identidad de buques que ya no están en funcionamiento para piratear en mar abierto. Y así es como la ministra de Petróleo hace las artimañas para vender por 2 lochas nuestro petróleo y así tener fondos para depositarlos en sus cuentas, no en las del país, y un vuelto de vez en cuando para atender una que otra cosita en Venezuela. Pero no olvidemos que, de acuerdo con el medio de Objective, en Zurich, Suiza, se diseñó a finales de diciembre de 2019 una operación financiera para transportar 104 lingotes de oro desde Moscú hasta Caracas, pasando por el centro de África. Esto parte de una transacción que Aldama informó con un mensaje clave que el cargamento estaba listo para su embarque. Ya también hicimos un programa de eso. En la operación participaron Manuel Joao Goncalves Pita, presidente de la empresa venezolana Bancasa, y David Manuel Pita Bracho, quien dirigía la filial en Zurich llamada Bancasa AG. Fue este último el que envió un mensaje a Aldama durante el envío del oro. La contraparte en Venezuela de la transacción era el Fonden, cuya firma estuvo a cargo de la secretaria ejecutiva encargada Emilis Jocelyn Gómez González. Gómez también estaba al frente de la única oficina en Caracas de Eurofinance Mosnar Bank, una entidad financiera rusa a la que Venezuela compró el 49% de sus acciones en tiempos de Chávez. En el contrato de la compraventa de las barras de oro se estipuló que el oro debía entregarse entre el 27 de diciembre de 2019 y el 6 de enero de 2020. Aldama envió fotos a Delcy de esta operación financiera el 28 de diciembre de 2019. Entre ellos, se localizaron una captura de pantalla, un archivo PDF, referidos a un plan de vuelo con origen en Moscú el día 1 de enero del 2020 y destino a Caracas a 3 días de ese mes a través de Zambia. Se indicó en el citado informe de la UCO, dice The Objective. Y es que Víctor de Aldama soltó hace unos días que el 21 de este mes podrían caer 3 peces gordos. De hecho, metió los nombres en un sobre que abrirá en esa fecha y a mí me suena a que Zapatero es uno. De cualquier manera, el 21 está a la vuelta de la esquina. Amanecerá y veremos. La gente se pregunta si van a caer más. ¿Van a caer más? Van a caer más. Van a caer más. Primera afirmación. ¿Te atreverías a poner en un papel el orden, por ejemplo, de los que tú crees que son los 3 próximos en caer? Yo lo leeré, no lo voy a compartir con vosotros, lo meteremos en este sobre, lo cerraremos bien, firmaremos encima, haremos una chapucilla como un notario. ¿Y la semana? ¿Cuánto tiempo necesitas cuándo crees que va a caer? Pues según lo que nos están diciendo, 3 semanas, quiere decir la semana del 21, ¿no? Vale. La semana del 21 nos comprometemos a abrir el sobre y entonces, ¿tú crees que en esa semana habrá alguien haciéndole compañía? Habrá sorpresas. Habrá sorpresas. Me encantan las sorpresas. Pues nada, me sudan las manos, tío, estoy nervioso yo. Bueno, el señor Víctor de Aldama ha escrito
¡No! Me va a costar... Buah, ahora sí que me sudan las manos. Vamos a meter... Estoy flipando, chaval. Estoy flipando. Lo metemos en el sobre. Lo cerramos. Queda bien cerradito. Y ahora, firma tú en este lado y yo firmo en el otro. Encima, exacto. Y... firmado y sellado como en la Inquisición. Si esto se hace realidad, no sé, vamos a hacer como una boda gitana de celebración. Ojito lo que hay aquí dentro. Así que, señores, la semana del 21 abriremos este sobre y veremos si este señor sigue siendo el pájaro azul, acertando en todo lo que hace, o es un bocachancla. Lo vemos en breve. Compartir, por favor. Y por si fuera poco, el jefe de inteligencia y contrainteligencia del chavismo, en ese momento de Chávez, Hugo Carvajal, el popular Pollo, entregó el 25 de febrero de 2010 al entonces jefe de la dictadura de Venezuela, Hugo Chávez, un informe secreto en el que detallaba que la contratación de la empresa española Duro Felguera, que será juzgada en la Audiencia Nacional ahora, se llevó a cabo directamente con el exministro de Asuntos Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en el acuerdo o en el marco de un acuerdo para blindar las relaciones bilaterales entre ambos gobiernos, según un documento al que tuvo acceso el medio The Objective. Este tipo de pactos entre los estados son habituales, pero lo reseñable es que precisamente uno de esos pactos haya sido objeto de análisis por parte de la justicia y el juez Ismael Moreno haya detectado indicios delictivos en el presunto cobro de mordidas por parte de la empresa asturiana PDVSA, motivo por el cual cerró la instrucción y ha mandado a los imputados a juicio. 2 años antes se selló un acuerdo entre Moratinos y Nicolás Maduro, que en ese momento era canciller venezolano, firmado el 24 de octubre de 2008. Ese pacto no fue producto del azar, sino consecuencia directa de una visita de Zapatero a Venezuela en 2005 y otra visita del padre de la tragedia, Hugo Chávez, a España, como reconoció el propio acuerdo. Un año después, en 2009, comenzaron a llegar los frutos de ese acuerdo en plena crisis energética de Venezuela. Seguro todos nos recordamos de esto. Un momento de profunda inestabilidad que llevó al régimen de Hugo Chávez a declarar una emergencia eléctrica debido a las restricciones en suministro de energía que afectaron a gran parte del país. Claro, mientras regalábamos plantas eléctricas a Cuba, como usted recordará. En ese contexto de urgencia y como parte de las medidas adoptadas para mitigar la crisis energética, las autoridades venezolanas decidieron la construcción de la central termoeléctrica Planta El Sitio en Santa Lucía, Estado Miranda, cuyo propósito era garantizar el abastecimiento eléctrico a la Gran Caracas, la región que usted sabe con más de 4.5 millones de habitantes. La central se convirtió en uno de los proyectos más relevantes de infraestructura de la era chavista y también de más corrupción. El Pollo Carvajal, en su documento que ahora viene a ser revelado por The Objective y ha sido además entregado por ex viceministro de Venezuela, Javier Alvarado Ochoa, en la Audiencia Nacional de España, alertaba sobre irregularidades en Petróleos de Venezuela, PDVSA. También aseguró que esas contrataciones no afectaban a las realizadas en el marco de la emergencia eléctrica nacional de nuestro país, asociadas a las empresas españolas Iberdrola, Elecnor, Duro Felguera, entre otras, que usted dignamente ha realizado directamente con el ministro Moratinos y el presidente Rodríguez Zapatero para blindar las relaciones bilaterales entre ambos gobiernos, dijo textualmente. Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, discrepa de esa afirmación del que fuera jefe de la inteligencia chavista y concluye que el entonces ministro de Energía Eléctrica, Rafael Ramírez, facilitó la adjudicación de este importante contrato a la empresa española Duro Felguera, lo que presuntamente, según el juez, estuvo condicionado a la entrega de sobornos a funcionarios públicos venezolanos. ¿A quién le extraña? A nadie. Los pagos ilícitos habrían sido realizados con el fin de asegurar que la obra fuera adjudicada a la empresa asturiana en detrimento de otros posibles oferentes, subrayó el magistrado. Fuentes explicaron que las gestiones de políticos españoles del gobierno socialista de entonces fueron realmente la clave para cerrar acuerdos empresariales con el chavismo. De hecho,
el ex secretario general de PDVSA, Juan Carlos Márquez, manifestó ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que vio a muchos otros políticos españoles acudir al despacho del ministro y al presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, de quien, por cierto, poco se habla para lo mucho que robó. Pero escuche bien esto. Después de esa declaración, el investigado pidió al juez que le volviese a citar para contar todo lo que sabía en el marco del caso Morodo, causa por la que se condenó al ex embajador de Zapatero en Venezuela por cobrar comisiones de PDVSA. Sin embargo, 2 días antes de su cita en la Audiencia Nacional, el testigo apareció colgado, así como usted lo ve y lo escucha. La investigación apuntaba más alto hacia el propio expresidente Zapatero, pero el caso se cerró sin más consecuencias que una condena mínima para el ex embajador Raúl Morodo de apenas 10 meses de prisión. Y es que quienes firman no siempre pagan, y los que ejecutan muchas veces acaban en el banquillo. Es una pauta que se repite en los grandes casos de corrupción política, especialmente cuando los acuerdos opacos se fraguan entre gobiernos amigos. Ocurrió en el caso Morodo y ahora amenaza con repetirse con la causa que juzgará a la empresa asturiana Duro Felguera, acusada de pagar sobornos millonarios en Venezuela a cambio de un contrato de ¿cuánto? De 1.500 millones de euros. Por ello, el ex viceministro de Chávez, Javier Alvarado, y otros acusados, como el ex viceministro Nervis Villalobos, solicitan ahora testificar en el juicio de José Luis Rodríguez Zapatero y de su ministro Moratinos por su intervención directa en el acuerdo del Consejo de Ministros de España y de la Gaceta Bolivariana de 2 de junio de 2009. Y también solicitan la testifical del jefe de inteligencia y contrainteligencia de Venezuela, Hugo El Pollo Carvajal, y del dictador Nicolás Maduro. Nada más que agregar, su señoría. Y el secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, FUTPB, José Bodas, alertó sobre la desaparición forzada de 35 trabajadores de Petróleos de Venezuela, PDVSA, en el estado Anzoátegui. Bodas dio a conocer la información a través de un video que circuló por redes sociales luego de recibir la denuncia de familiares y allegados de estos trabajadores, situación que ha generado gran zozobra en el seno laboral. José Bodas Lugo, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, FUTE, y miembro de la corriente sindical SECUDA. Diversos trabajadores y familiares han denunciado la detención de varios trabajadores de la principal industria venezolana, específicamente el estado Anzoátegui, alrededor de 35 y 25 en Farcón, específicamente el complejo refinador Paraguaná. De esto se han hecho ecos medios de comunicación y redes sociales. Esto ha generado una gran zozobra en el seno de la clase trabajadora, ya que a estos trabajadores se los llevaron tanto de las áreas de trabajo como desde su casa, sin orden judicial, violándole todos sus derechos, y hasta ahora no hay información sobre ellos. Exigimos al gobierno que la información de la causa de estas detenciones, a la vez que le informe a sus familiares el estado físico y mental de estos trabajadores. Como secretario general, le exijo a Luis Rangel, presidente de la FUTE, y demás miembros del comité ejecutivo de la misma, que se pronuncie sobre esta situación y le exijan al gobierno que informe el estado de estos trabajadores, la causa de su detención y sobre todo que cese el hostigamiento que existe en las áreas petroleras y que den información al respecto a la clase trabajadora. Solo la lucha cambia la vida de la clase trabajadora y toda nuestra solidaridad con los trabajadores y trabajadores detenidos y con sus familiares. Los datos que maneja el dirigente sindical es que a estas personas se las llevaron de su lugar de trabajo o de sus casas sin una orden judicial, violando sus derechos, y hasta ahora no hay nada de información sobre ellas. El clásico actuar del sistema represivo chavista. Ayer hablamos del arsenal del régimen con ayuda de los aliados del eje del mal, China, Rusia, Irán, del descontento por los ascensos militares, de la situación migratoria de los venezolanos en Colombia y de mucho más. Si te lo perdiste, te lo dejo en el video recomendado que verás en apenas 10 segundos. Esto es Apolítico. Si te indigna lo que escuchas, compártelo. Si te duele, habla, escribe. Y si aún crees que podemos cambiar esto juntos, suscríbete y sigamos peleando de la mano.
libertad o nada.